Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver una linda, hermosa partida de la Apertura Española y vamos a ir conociendo también algunas ideas de ataque. Así que bueno, vamos a arrancar ya mismo con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Esta es la jugadita que da nombre a la Apertura Española o Ruy López, también conocida. En este caso vamos a ver una variante bastante clásica que es A6, alfil A4 y ahí está, caballo F6, enroque, alfil E7. Todo esto es muy teórico, muy principal, ¿sí? Podríamos detenernos un poquito tal vez en mencionar algunas líneas secundarias, pero la verdad que hay muchísimas y creo que en este momento no es lo que más nos va a interesar. Esta partida vamos a ver una idea clásica de ataque ya en una posición bastante avanzada, por eso no me detengo en la apertura. En este momento juegan D6, C3, enroque, H3, seguimos todavía en los caminos teóricos, alfil C2, C5 y D4. Bueno, a ver, acá vamos a hacer una jugadita más del negro si terminamos en la 11 con los movimientos iguales para cada uno. Bueno, este tipo de luchas hay bastante tensión en el centro, con lo cual puede dar muchos tipos de partida. El blanco puede tomar en algunas variantes de esta manera, ¿sí? Y luego tratar de ocupar la casilla de 5. El caballo hace una maniobra que puede terminar ubicándose en D5, donde fíjense que no hay peones laterales que puedan expulsar el caballo y la única forma de eliminarlo va a ser capturándolo. Esto va a implicar que se va abrir la diagonal del alfil. Todo esto obviamente a grandes rasgos, pero es un plan general en este tipo de estructuras, ¿sí? Las negras también a veces hacen C4 y la casilla C5 que adquieren y también D3 pueden ser casillas interesantes para sus piezas. Otra forma de jugar, acá las blancas en la partida hicieron caballo BD2 y las negras tienen la posibilidad de resolver un poco de tensión en el centro, muchas veces capturando, ¿sí? Ahí se va a abrir la columna alfil dama y el caballo también va a disponer, fíjense, de algunas rutas para molestar al alfil de C2. Este sería otro camino. Y por último, que es lo que va a pasar en la partida, las blancas van a terminar cerrando en el centro con la jugada de 5, tras lo cual centro cerrado sabemos que se va a definir la partida hacia los flancos. En este caso, aunque la estructura esté apuntando un poquito más hacia el lado del flanco dama, sabemos que esa es una regla general, hacia donde apuntan los peones tenemos que atacar. En esta partida vamos a ver otra forma de valorar hacia dónde debemos ejercer presión, que tiene que ver con la acumulación de piezas. Fíjense que si el blanco hace este tipo de maniobras con su caballo, va a disponer de muchas piezas más apuntando hacia el sector del flanco de rey. En cambio, las negras han avanzado bastante en el flanco de dama y es donde suelen trabajar también su posición. Pero de todas maneras, ni peón por peón, ni las negras tampoco comieron, ni las blancas avanzaron, todavía no definieron su posición y juegan caballo B a D2. En este punto las negras juegan alfil B7 y ahora sí las blancas cierran. Y este movimiento que se tardó en realizar me parece que es interesante, porque ahora el alfil no cuenta ya con esa diagonal, o por lo menos va a tener que perder un tiempo para volver a tenerla, y es en ese punto donde el caballo puede llegar a ubicarse en F5 con comodidad, ¿sí? Entonces las blancas esperaron hasta el desarrollo del alfil y ahí han decidido cerrar el centro. También hay que mencionar una cuestión estratégica muy importante, y vamos a ver más adelante si tiene algún peso o no en esta partida, que es la cuestión del caballo en A5. Muchas veces el caballo en A5 es una pieza que cuesta que se incorpore a la partida. Entonces esto vamos a tenerlo presente acá. Tras D5, las negras hicieron alfil C8, caballo F1 y torre 8. Este es un momento que me parece ya importante como para ir explicando. Vamos a ver que tanto las blancas como las negras empiezan a hacer toda una reorganización de las piezas. Obviamente, cuando la posición presenta un carácter cerrado, nos podemos dar el lujo de maniobrar con nuestras piezas de manera más lenta, ¿sí? Acomodando de una a otra casilla para que finalmente se mejore.
Ese tipo de maniobras no suelen ser tan fáciles en posiciones abiertas, porque justamente en la posición abierta se presentan las amenazas de manera mucho más rápida. Pero vamos a ir viendo cómo ambos jugadores maniobran con sus piezas, pero con una diferencia clave, que es que si bien las negras y las blancas van ubicando en mejor casilla, las blancas tienen un plan mucho más claro. ¿Sí? Esta es la diferencia que vamos a notar en esta partida. No solamente es que pongo mi pieza en un buen lugar, ¿sí? Que mejoro el alfil o el caballo, sino que ya lo dirijo con un propósito claro. Y vamos a ver que el negro no va a tener tal propósito y el blanco lo va a pasar por arriba. Así que bien, jugada misteriosa, rey H2, ¿sí? Arranca el blanco a hacer una jugada que en principio uno podría pensar, bueno, a lo mejor se está defendiendo de algún posible sacrificio en H3 o piensa que el rey está mejor ubicado en esa casilla. Vamos a entender rápidamente en algunas jugadas por qué las blancas ubican su rey en H2. Mientras tanto, las negras juegan con G6. G6 es una jugada importante porque controla la casilla F5, que es una casilla donde el caballo blanco se suele ubicar, ¿sí? Tanto por G3 o por E3 buscan muchas veces la casilla F5. Hay una diferencia particular, que es que el caballo en E3 a veces también mira la casilla D5. ¿Sí? Eso es importante si hubiésemos elegido, por ejemplo, la variante que les decía en la apertura del cambio en E5. En G3 está más que nada exclusivamente hacia F5. Pero en esta partida las blancas juegan el caballo por E3 y ya vamos a ir articulando caballo E3, rey H2. Van a ver que son jugadas que no están sueltas, que están unidas y que tienen una idea lógica. Las negras han puesto sus peones en blancas y se debilitan las casillas negras. Por lo tanto, fíjense cómo también se acomodan y ubican el alfil cubriendo esas posibles casillas débiles. Y acá está la clave del blanco. Y esta es la jugada de ataque que quiero que empecemos a trabajar. Toda la acumulación de piezas que tiene el blanco va a servir en cuanto también se puedan abrir líneas sobre el enroque. Este es un concepto clave de toda posición de ataque, ¿sí? Hay que abrir líneas para que las piezas lleguen hacia el objetivo. Entonces G4 ya plantea un posible avance y una idea oculta también que vamos a ver más adelante. Alfil G7, torre G1. Estamos ubicando la torre mirando al rey. Y rey H8. Este es un momento de la partida donde se realiza una jugada del blanco que a priori parecería un poquito imprecisa, porque las blancas juegan caballo G5. Una jugada que simplemente pensaríamos que no está amenazando nada, entonces podría echar el caballo con H6, el caballo se retira. Pero acá le da una justificación bastante importante a todo el planteo que está realizando el blanco. Poner la torre, avanzar el peón. Y fíjense que con H6 se genera un punto de contacto donde tras G5 estaríamos ya empezando a abrir las columnas, empezando a acercarnos al rey. Es por eso que las negras no juegan H6. Otra continuación probable de esta posición hubiese sido interesante H4. Y tras H4, que parece una lógica también el hecho de avanzar a H5 o tratar de presionar el caballo, hubiese permitido una idea táctica y estratégica a la vez del negro, que es la jugada caballo C4. Este caballo que está mal ubicado, fíjense cómo ahora va a intentar cambiarse por este caballo y al mismo tiempo desviarlo de la defensa del peón de G4, ahora que acabamos de hacer H4. Entonces, tras una jugada como caballo por C4, no B por C4, que de todas maneras podría llegar a ser interesante, aunque ese peón doblado puede quedar algo débil, sino caballo por G4. Tras caballo por G4, para no quedar con peón de menos, en caso de que se corra el rey y nos coman el caballo, las blancas cuentan con este sacrificio, alfil por, caballo E3 y alfil H5, donde es una posición bastante difícil. ¿Sí? Hemos conseguido con negras
romper un poco el avance de los peones. Y este peón de H4 puede ser un potencial peón débil, con dama E7, alfil F6. Y la situación del rey no es que esté totalmente en peligro, pero sí ha quedado un poquito más debilitada. Esta es una posibilidad que se puede presentar en la partida. El alfil de H5, fíjense que es muy molesto. Se puede llegar a hacer en algún momento alguna apertura de líneas y ahí de vuelta hay que preguntarse realmente qué rey va a estar bajo ataque. Esta era una opción que no se hizo, H4, pero que es importante para tener siempre previsto esta cuestión de que nuestro rival no mejore este caballo. Fíjense que este caballo tiene una ruta muy larga hasta encontrar alguna casilla que más o menos pueda llegar a ser de utilidad. Bueno, tras caballo G5 entendemos que H6 no es posible. Las negras juegan torre F8 para después completar con su desarrollo alfil D7, comunicar las torres. Pero ahora sí, las blancas realizan H4. Fíjense que ahora el punto va a quedar bien defendido, ¿sí? No va a existir esta combinación con caballo C4. Tras H4, las negras hacen caballo G8. Avanzamos un poquito más con el desarrollo. Dama E2, alfil D7, alfil D2. Y ya estamos a punto de entender la lógica de todo el plan del blanco, ¿sí? Pero primero quiero detenerme en alguna jugadita del negro, como que puede ser F6, tratando de descolocar un poco el caballo. Acá vendría caballo E6. Y esta variante la traigo a colación porque ahí vamos a encontrarnos la función del caballo en E3, amagando a ir a D5. Y también, en caso de que las negras traten de comerse ese peón, la jugada 4. Fíjense cómo ponemos presión sobre el caballo de A5, ¿no? El otro punto clave de la estrategia del blanco, ¿no? Jugar contra ese caballo de A5. Esta era una variante para mencionar, para que vean los componentes estratégicos de la posición, cómo se pueden dar en distintas variantes. Pero en la partida, bueno, este caballo es indesalojable por lo que vemos y juegan las negras caballo E7. Y una vez que las blancas han desarrollado todas sus piezas, han conectado las torres, la dama está lista para pasar, el caballo está bien situado, bueno, ahora va a culminar la cuestión de este avance de peones de G4 y E4. Bueno, E4 en realidad no, porque E4 ya está, pero vamos a ver que tiene ahora un protagonismo. Porque E4 obviamente es la pieza que limita a nuestro alfil. Las blancas jugaron caballo F5. ¿Sí? Tras caballo F5 acá empieza a tomar fuerza la idea de la apertura de la columna G, y un detalle no menor es la acumulación de piezas que tenemos en el flanco de rey. Y vamos a ver la dificultad para defenderse que va a tener el negro, que tiene algunas piezas todavía muy alejadas y que no estuvieron cumpliendo función. También lo que les decía al principio de la partida, las negras no cometieron errores, trataron incluso de mejorar su posición, pero este acomodo de piezas no tenía un plan, un objetivo claro, y es por eso que las blancas ahora sí están demostrando que ellas tenían ciertamente un plan contundente contra el rey negro. En este caso vamos a ver que en la partida se capturó. Alguna otra forma de jugar que tienen las negras acá podría ser alfil F6, como para defender el caballo y que no nos capturen el alfil que protege las casillas negras. Y acá existen combinaciones con caballo por H7, rey por H7, G5. El alfil está, bueno, estamos amenazando el alfil, y si el alfil se retira puede venir la captura del caballo en E7. Entonces las negras pueden hacer caballo por, o si nos comemos acá, bueno, el caballo se retiraría, pero peón por. Y acá vemos el futuro este que les decía, el peón D4 en cuanto se movilice va a empezar a ejercer presión sobre el rey. Y acá existen muchas variantes, como alfil G7, peón por, podríamos hacer jaque, aprovechando que el rey no puede capturar acá, y alfil por peón. Con un ataque bastante peligroso. Por ejemplo, estamos amenazando mate, ¿sí? Si hacen una jugada como torre por F2, puede venir rey G3, torre por D2, dama H7, rey F8 y culmina con la última pieza que no participaba, torre F1 jaque con ataque ganador.
Asimismo, después de alfil por G6, si las negras no se meten en esta variante de la apertura de la columna F e intentan huir, fíjense que entraría dama H7, rey F8 y torre G3, nuevamente con una idea de ataque muy peligrosa. Y vuelvo a remarcar toda esta cuestión de las piezas desarticuladas en el otro flanco, donde no se ha empezado a movilizar ningún tipo de plan. Tras caballo F5, volvemos acá, las negras pueden capturar, que así fue. Y en este caso no tomamos de peón, sino que le damos prioridad a la apertura de la columna G. Bueno, esta es una posición ideal como para echarle un vistazo a los golpes tácticos. Jugadas candidatas posibles pueden ser H6, tras lo cual haríamos dama H5, preparando caballo por F7, poniendo un ojo sobre el peón de H6, y en caso de alfil E8, también enganchando con un tema de desviación F6 para hacer luego dama por H6. Esa sería una variante. Y si las negras intentan hacer caballo G8, también, bueno, vendría caballo por H7, eliminación de la defensa, y tras rey por H7, jaque. Con dos posibilidades. Una es caballo H6, tras lo cual torre por G7, seguido de dama por H6, de torre G1, estamos liquidando al rey negro. Y la otra continuación es alfil H6, tras lo cual torre por G8, eliminación pura de la defensa, ganador de el blanco este ataque. Entonces, tras G por F5, las negras realizan F6, pero caballo por H7. ¿Cuál era la clave de F6? Es que ahora va a intentar evitar el negro que la dama ingrese por H5. Porque si hubiésemos hecho en este momento rey por H7, vendría jaque, rey G8, y ya lo habrán visto, la jugada es torre por G7, y si rey por G7, bueno, torre G1. Bien, ahora, otra continuación posible es no me como el caballo, saco la torre, trato de defenderme. Y acá te voy a mostrar una combinación, que si la combinación te gusta te voy a pedir que te suscribas y que le dejes un like al video para ayudarme y motivarme también a seguir subiendo contenido como este si es el que te gusta. Así que ya tirado ese corte publicitario, les muestro dama H5, preparando descubiertos, rey G8, alfil H6 que prepara la presión y eliminación de la defensa. Hoy es la palabra clave, eliminación de la defensa, para traer más piezas al ataque. Y tras alfil E8, bueno, acá viene la belleza. Viene dama por F7. Si rey por F7, continuamos con torre por G7. Un matecito, pero este matecito, para que sepan, no es el mate lindo. Así que ese es el mate feo. Alfil por F7, acá la continuación es caballo por F6, ¿sí? Pieza clavada, pieza que no sirve. El rey se retira y alfil por G7, mate espectacular. Bien, tras caballo por H7, las negras hicieron alfil E8, evitan el ingreso. Pero las negras no vieron torre por G7, rey por G7, o si no la vieron o ya se resignaron a que se la hagan, ¿no? Porque apareció durante toda la partida. Y ahora caballo por F8. Tras rey por F8, las negras tienen una pieza de más, pero empiezan a ingresar por diagonales las piezas blancas. En este caso, si rey G8, dama G4 también es decisivo, amenaza mate en G7, va a tener que bloquear y bueno, devolver la pieza. Hay que fijarse que tenemos pieza por dos peones, o sea, no es tanta la ventaja que tiene el negro, y ni hablar de la situación de su rey. Tras rey F7 vino dama H5, hizo caballo G6, peón por G6. En este punto la partida ya podemos concluir que está totalmente ganada por el blanco, que el triunfo del ataque, fíjense ese peoncito de G2, cómo fue avanzando. Pero vamos a terminar de ver cómo lo definen. Se continuó con dama F5, amenaza en F6, lo defiende, torre G1, sobre defiende el peón de G6, caballo C4,
alfil C1, no se deja comer el peón de B2 y a su vez prepara una carrera maratónica con el peón de H. Alfil D7, dama F3, torre F8. Chau, me molesta ese caballo. El caballo se retira y avanza el peón de H. Bueno, acá las negras quisieron crear algún tipo de contrajuego con F5. También la posibilidad de dar un jaquecito acá. Entonces le juega alfil G5. En esta partida el blanco no le dejó nada de nada. Peón por peón. Alfil por E7, vendría torre por F3. Por supuesto que no vamos a dejar contrajuego. Dama E8, alfil por E4, alfil F5, alfil H6, tocamos la torre, torre F6 y ahora sí, dama F3. Con el abandono por la presión que está sufriendo la clavada y posteriormente la pieza, ¿no? Incluso puede intentar dama D7 como para defender el alfil, pero ahí vendría algo como torre G5 y se termina desmoronando la posición del negro, que en realidad ya con estos dos peones hace rato que podría haber abandonado tranquilamente. Bueno amigos, esta es una partida clásica de cómo es el ataque español, vamos a decir. Así que espero que lo puedan aplicar en sus partidas. Les vuelvo a recordar, el apoyo al canal con like, comentario, suscribirse sirve un montón. Y será hasta el próximo video. Adiós.